Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa. Hoy les vamos a hablar de la vacunación contra la gripe, una campaña que comenzó la pasada semana. Vamos a aconsejar qué grupo de personas de riesgo deberían de ponerse esta vacuna, pero tenemos más cosas. Celebramos también el Día Mundial de la Psoriasis, una patología de la piel que afecta a más de un 2% de la población mundial. Nos va a acompañar el director a nivel nacional de Acción Psoriasis. Nos va a comentar las causas y los síntomas de esta enfermedad. Tenemos más cosas, nuestra sección de salud y bienestar con nuestra dietista Ana Mate, que nos va a dar consejos de alimentación. Comenzamos. Y como siempre, comenzamos cita previa con nuestra sección de artropos. Para ello nos acompaña su gerente César Pollo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Vamos a recordar a todos nuestros espectadores lo que realizáis, el tratamiento que realizáis. Antes vamos a ver dónde está Artropos y comenzamos. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, quinto F. Pues ahí en el anuncio lo decía César, la termopercusión, años realizando este tratamiento que nos vas a recordar. 21 años ya, fíjate, 21 años llevamos ya con la termopercusión y es que es un tratamiento muy sencillo que me gusta recordar porque a la vez que es sencillo es desconocido también. Entonces por eso quiero recordar que es un tratamiento que combina dos terapias que por separado son muy conocidas. Una es la percusión mecánica, un golpecito, son 120 golpecitos por minuto junto con un calor microondas. Por eso se llama termopercusión. Termo por el calor y percusión por los golpecitos. La eficacia de esta combinación simultánea radica en que la percusión provoca una regeneración. En el tejido que estamos tratando, como vemos en las imágenes de la rodilla, provocamos una regeneración con la percusión, ¿vale? Y luego el calor que añadimos a la vez vasodilata a nivel profundo, aumenta el riego sanguíneo y consecuentemente acelera ese proceso regenerativo que hemos comenzado con la percusión. ¿En qué se diferencia de otros tratamientos a los que se exponen los pacientes? Pues mira, se diferencia sobre todo en que tratamos directamente el dolor, la zona que duele. Si duele una rodilla, tratamos la rodilla. Si duele un pie, tratamos el pie. Si duelen las manos, tratamos la mano, lo que sea. Y además que no es un tratamiento paliativo de síntomas, es decir, no damos una sesión, para que mejores un poco y ya está, no. Damos un tratamiento completo para que la persona mejore lo máximo posible. Por eso, pues, son tratamientos de varias sesiones, no de una sesión solo. Comentas de varias sesiones, no un tratamiento completo, pero ¿cuántas sesiones debería darse una persona? Bueno, pues mira, estamos dando, por ejemplo, una contractura aguda, pues con una sesión le puede sobrar a la persona, sobre todo son personas jóvenes que vienen con una contractura muscular y con una sesión les vale. Estamos dando 5, 10 sesiones, 15, 20, depende. Por ejemplo, cuando viene una persona joven, le puede valer con 5 o con 10 sesiones, si es un problema agudo, es decir, de pocos días. En cambio, si es un dolor ya que viene padeciendo de hace meses o años, ya vuelve a requerir 15 o 20 sesiones. Y luego ya está el otro grupo de personas más mayores con un problema degenerativo, que eso ya sí que requieren un tratamiento prolongado. Un tratamiento inicial de 20 sesiones de choque y luego un mantenimiento pues anual, bianual o mensual, bimensual, depende de que la persona, de cómo esté, de cómo quede después del tratamiento. Siempre hablamos de ese mantenimiento, eso es. ¿verdad? ¿Y qué tipo de dolores se pueden tratar? Pues mira, Verónica, estamos tratando los dolores
muy comunes que todo el mundo, ya sobre todo personas mayores, padecen, y cada vez más personas jóvenes también lo padecen, porque las personas jóvenes ya pues antes trabajaban en espacios más abiertos, allá está reduciendo mucho su espacio de trabajo, peluquerías, en bares o en oficinas frente al ordenador, apenas se mueven, y eso provoca unas contracturas musculares y unos dolores consecuentes. Bien, pues este tratamiento, estamos tratando dolores típicos de la edad, como la artrosis, los dolores de rodillas, de articulaciones, dolores de osteoporosis, fibromialgia, dolores de ciática, todo tipo de artrosis y del aparato locomotor. Y luego ya vienen, pues lo que decía antes Verónica, personas jóvenes ya que padecen dolores propios de accidentes laborales, como hernias discales, todo lo que es la columna, fibromialgia, problemas de hombro. Ahí, fíjate, el hombro, hay una nomenclatura muy típica que es síndrome del hombro doloroso, porque los médicos no saben realmente de dónde viene ese dolor o esa falta de movilidad. Pues bien, estamos tratando el hombro muy bien, de una forma muy eficaz. Los codos, las manos, los pies, los juanetes, fascitis plantar, tratamos artrosis ya pues de rodilla, en definitiva todo lo que provenga del aparato locomotor. Bueno, pues muchísimas lesiones. Ahora que ha comenzado, por ejemplo, el invierno, César, ¿es el mejor momento para acudir a la clínica? Es buen momento, pero mira, el mejor momento, Verónica, yo diría que es cuando empieza a doler. El dolor es un sistema natural de alarma que nos indica que algo está mal. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que en cuanto duele, a tomar medicamentos para que no duela. Y así se mantienen, y como no les duele, yo ya estoy curado, estoy bien. Pero es a base de medicamentos. En cuanto dejan de tomar medicamentos, vuelve el dolor. Y es que no es que vuelva el dolor, es que sigue la degeneración, que es lo más importante. Se está degenerando la articulación. Hablamos de personas mayores, con una ya mayor de 60 años, por ejemplo, que si no hacen nada, aunque tomen muchos medicamentos, la articulación se va a seguir degenerando. Entonces, lo mejor para tratar esto es, lo antes posible, en cuanto duela, acudir a un tratamiento. Cuanto antes se acuda a artropos, mejor va a estar. Y es más, por otra parte, la persona más joven tiene mayor capacidad regenerativa, va a responder mejor al tratamiento. Entonces, cuanto antes vaya una persona, se trate, luego pues va a estar, en primer lugar, va a mejorar mucho su calidad de vida, va a conseguir que esa persona esté bien el resto de su vida, que es muy importante para poder hacer de todo. Hay muchas personas que no pueden hacer muchas cosas que les gustaría porque no pueden físicamente, no pueden andar, no pueden subir a un autobús, no pueden subir escaleras, cualquier cosa. Pues aquí en este tratamiento estamos mejorando mucho la calidad de vida, y por eso digo que cuanto antes se haga este tratamiento, luego mucho mejor van a estar y van a poder disfrutar de la vida mucho mejor, claro. Bueno, pues ya saben, si tienen algún tipo de lesión ahora que les está acarreando, pues acudir a Artropos, que César les va a hacer un informe clínico. Gracias, te esperamos la próxima semana. Muy bien, vamos a recordar dónde está la clínica y seguimos con más cosas aquí en Cita Previa. Artropos, centro para el tratamiento del dolor osteomuscular que utiliza una terapia exclusiva, natural y eficaz para disminuir o eliminar el dolor, la termopercusión. Tratamiento de dolores comunes en manos, hombros, cervicales, región lumbar, rodillas, pies. Consulta previa gratuita. Artropos, Avenida del Cid 3, Quinto F. Y seguimos con más secciones semanales. Ahora nos vamos a la clínica de implante porque les vamos a hablar de toda una revolución en la odontología. Son los implantes cigomáticos. El Instituto Dental Avanzado Implante es uno de los centros implantológicos de referencia en España, gracias a la rehabilitación bucodental de pacientes que padecen cuadros muy complejos y creen erróneamente que no existe un tratamiento viable de implantología para ellos, pero hoy en día sí lo hay. El doctor Rodrigo Martínez Orcajo es pionero en introducir y desarrollar en nuestro país los implantes dentales cigomáticos que posibilitan la colocación de implantes incluso en casos de pacientes con ausencia de hueso maxilar y retracciones mandibulares severas.
Existe una técnica desarrollada en los años 80 por el profesor Brannemar, que fue quien inventó los implantes dentales, y la profesora Chantal Malevez. Nosotros nos hemos formado con Chantal Malevez en la técnica de colocación de implantes cigomáticos, lo que nos convierte dentro de uno de los centros españoles más punteros en esta técnica. Y lo que va a permitir es que coloquemos implantes, podemos colocar implantes en la zona del pómulo para rehabilitar todo el maxilar, incluso pacientes oncológicos podamos resolver estos casos. En los implantes dentales cigomáticos, el anclaje se realiza en el hueso cigomático o pomular, permitiendo que estos pacientes puedan por fin asimilar unos implantes y devolverles la funcionalidad de unos dientes fijos. Pese a su complejidad, el resultado es absolutamente eficaz y tiene el mismo grado de fiabilidad y firmeza que los implantes tradicionales. Esto lo que va a permitir es que estos pacientes puedan tener unos dientes provisionales el mismo día de la cirugía o al día siguiente, de tal manera que podamos pasar de pacientes que con un injerto de cadera tengan que sufrir durante varios años el hecho de llevar unos dientes de quitar y poner, y nosotros en un solo día, con altas tasas de éxito, ya que aprovechamos el propio hueso del paciente, podamos rehabilitar a estos pacientes. Además, la técnica cada vez la realizamos mucho menos traumática, lo que hace que la respuesta del paciente, el posoperatorio, sea mucho más cómodo para el mismo. Es una técnica implantológica que permite tratar a pacientes con poco hueso maxilar. Hasta no hace mucho la única opción para tratar el maxilar artrófico eran los injertos óseos procedentes de la cadera, pero los implantes cigomáticos permiten la rehabilitación de pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin necesidad de recurrir a cirugías para injertos óseos, utilizando como base para el implante un hueso que no se reabsorbe tras una pérdida dental, el hueso del pómulo o cigomático. Generalmente la mandíbula siempre queda suficiente hueso para colocar implantes. El problema viene en el maxilar, donde tenemos la nariz y los senos maxilares. Si perdemos todo ese hueso, hace años no existía ninguna solución con implantes dentales. Hoy por hoy se están extendiendo diferentes técnicas. Técnicas como por ejemplo son los injertos de cadera, es decir, sacar hueso de la cadera y ponerlo sobre ese hueso maxilar. El principal problema que tiene esta técnica es que requiere una zona donante, requiere que abramos en la cadera y además ese hueso hay que ponerlo sobre la zona maxilar y tiene que regenerar. Existe un 30% de casos en los que no regenera, sobre todo en pacientes fumadores que pasan del 30% al 60% de riesgo. El implante cigomático abre una nueva era en la implantología. La pasada semana comenzó la campaña de vacunación contra la gripe en Castilla y León. La Junta dispone de 640.000 vacunas antigripales, de las cuales más de 80.000 dosis van a ir destinadas a Burgos. Este año la campaña sobre todo se centra en la concienciación de los sanitarios sobre la necesidad de vacunarse para proteger a sus pacientes. Una campaña que se estima que va a finalizar el próximo 5 de diciembre. Para hablar de ello estamos con la neumóloga del Hospital Universitario de Burgos, Ana Pollo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, este año, ¿cómo prevéis que se va a comportar la gripe? Bueno, en principio no hay estimaciones de que vaya a ser diferente. Va a ser una gripe epidémica, estacional, lejos de aquella pandémica que hubo en el año 2009. Entonces, bueno, las previsiones son pues que afectará a los adultos en torno a un 5 o un 10% de la población y a los niños entre un 10 y un 20%, y que habrá en general, tendrá un curso leve, que es lo que suele ocurrir, y autolimitado en torno a una semana, pero que como siempre habrá grupos que padecerán enfermedades graves como consecuencia de la gripe. No se estima que vaya a ser diferente a otros años, eso nos ayuda a prevenir, claro. ¿El pico más alto sobre todo vendrá como el pasado año, en el mes de enero? Las fechas claves son como a partir de las Navidades. Hay algunos años que se prolonga todo el mes de febrero, pero normalmente hasta el 15 o así de febrero es la tasa mayor.
la incidencia mayor. Sí. Ana, ¿a quién recomendáis esta vacuna? Bueno, pues hay unos grupos de riesgo que están muy bien establecidos desde la OMS y además corroborados en todas las normativas de los centros regionales, ¿no? Entonces hay unas indicaciones clarísimas que son todas aquellas personas, independientemente de la edad, que tengan alguna enfermedad crónica, y ahí se incluye desde las enfermedades respiratorias, por supuesto, especial atención, pero también enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, todas aquellas que pueden ocasionar una alteración de las defensas. Por supuesto, la edad es algo que conlleva un deterioro del sistema inmune de respuesta, es decir, todos los mayores de 60 años en nuestra comunidad, en otras ponen el límite en 65, pero nosotros en 60, y todas aquellas personas que independientemente de su edad tengan alguna patología asociada. Pero no solo esto, hay otro grupo en el que la vacuna está muy indicada, y es el de todas aquellas personas encargadas de atender a aquellos de mayor riesgo. Ahí estaríamos todos los sanitarios, pero además todas las personas que trabajan, por ejemplo, en residencias. Y luego hay otro grupo que es el de aquellas personas con trabajos especialmente sensibles para la sociedad, donde se incluyen desde los bomberos, los policías, y también se recomienda la vacunación en aquellos docentes que cuidan de niños, porque los niños padecen mucho la gripe de forma muy leve, pero la contagian a los profesores y puede ser más graves. Este sería el abanico amplio de personas. Y no me puedo olvidar de un grupo muy especial y que en los últimos años tiene una indicación clarísima, que es el de las embarazadas. Hace años teníamos miedo, no sabíamos qué pasaba, quedó establecido que eran un grupo de especial riesgo y que había que vacunarse independientemente de la edad gestacional. No hay ningún riesgo por la vacuna, y sí hay riesgo de tener una enfermedad muy grave padeciendo gripe cuando se está embarazada. Y hay otro grupo de personas que nosotros consideramos enfermos, que son aquellas con una obesidad importante, porque en las epidemias serias de gripe que ha habido, como la del año 2009, la mayor mortalidad se dio en la obesidad mórbida. Son un grupo que también debe vacunarse. En cuanto a los niños, Ana, niños también que padezcan este tipo de patologías crónicas. Sí. Desde los 6 meses. Antes no se recomienda la vacuna, pero a partir de 6 meses sí. Cualquier niño con problemas tanto de disminución de defensas como cualquier enfermedad crónica. El asma, que es una enfermedad respiratoria que afecta más bien a los niños, se considera una de las indicaciones de vacuna. Has hablado de los sanitarios. Este año, sobre todo, la campaña va dirigida a vosotros, ¿no? ¿Por qué habéis querido hacer hincapié en que los sanitarios se tienen que vacunar? Bueno, esta es una preocupación mundial que viene desde la OMS y que ha hecho que se tomen medidas en algunos países con objetivos a medio largo plazo, pero que son muy importantes. Cuando nosotros hablamos de vacunar, hablamos de autoprotegerse, pero también hablamos de evitar la transmisión entre personas que no están vacunadas, por ejemplo. Entonces ahí el sanitario tiene un papel fundamental, y es cierto que en España, en Europa y en el resto del mundo, la tasa de vacunación entre sanitarios es baja y no se sabe realmente el motivo. Ahora en algunas comunidades, en las consejerías de sanidad, se están poniendo en marcha algunas estrategias que consisten en encuestas anónimas, porque claro, la vacunación es voluntaria. Entonces se intenta saber por qué los sanitarios no se vacunan. Se intuye que existen dos motivos. Una, que el sanitario, quizás porque está acostumbrado a ver enfermedades graves, no estima como peligroso para sí mismo el hecho de tener una gripe, y por otra parte porque tiene una percepción de que la cobertura, de la protección de la vacuna no es buena. Entonces parece que son los dos hechos que están contrastados y están demostrados, ¿no? Pero se intuye que hay esa percepción en la población sanitaria. Hace poco
ha habido 19 sociedades relacionadas con la medicina preventiva, salud laboral, etcétera, que han elaborado un manifiesto hablando a los sanitarios de la importancia de la vacunación y se establecen allí 3 pilares. Uno sería ese de la autoprotección, o sea, la necesidad de la vacuna. Otro sería un pilar, una cuestión ética, de no transmitir, de evitar el transmitir en el entorno de los pacientes con otras patologías, transmitir la gripe. Y por otra parte, el modelo, ¿no? O sea, tenemos una función modélica los sanitarios en la población que en el caso de las vacunas es especialmente importante. Si un médico no se vacuna, es difícil que transmita a su paciente la necesidad de vacunarse. El resto de personas, Ana, que no estén en este grupo de riesgo, sobre todo que has dicho, ¿debería de vacunarse? La vacuna sería aconsejable para todo el mundo. No hay en principio nadie en quien esté absolutamente desaconsejada. De hecho, solo un mínimo porcentaje que tienen alergia a las proteínas del huevo podrían no vacunarse, pero hoy en día ya existen alternativas vacunales que no incluyen en la preparación las vacunas, es decir, cualquier persona se podría vacunar. Lo que ocurre es que las previsiones en unidades de vacuna incluyen a las personas de estos grupos, pero si yo estoy sano, no trabajo con este grupo, en estos ámbitos sanitarios, docentes, etcétera, pero tengo en mi casa a una persona que pueda tener sus defensas bajas, tal, pues yo podría ir a mi centro de salud y pedir la vacuna y en principio si hay disponibilidad me la pondrían. ¿La vacunación contra la gripe es una medida eficaz? Es una medida eficaz. La cobertura, la protección de la vacuna se estima que está entre el 50 y el 70%. No es necesario que algo proteja del 100%, porque en medicina preventiva existe la protección de grupo que se establece entre las personas que se han vacunado, pero que a su vez cortan esa transmisión porque ellos dejan de padecerlo, con lo cual no se transmite a otras personas, así que con que haya un porcentaje importante de población que se vacune, protege al resto. Pero este porcentaje del 50 al 70% es muy importante, puede poner fin puede minimizar mucho el impacto de una epidemia de gripe. Pero sí que hay un porcentaje, Ana, y lo vimos el pasado año, de personas que se han vacunado contra la gripe y luego padecen la gripe. Sí. Mira, a ver, la protección de la vacuna depende sobre todo de las cepas de virus muertos que contiene esa vacuna, depende también de la edad del sujeto. A mayor edad, menor respuesta inmune, eso es así con todas las vacunas. Y lo que hemos visto el año pasado, que es un hecho que efectivamente lo hemos constatado todos, es que parece que en la elaboración de esa vacuna, que siempre se incluyen 3 tipos de virus, 2 del virus A y 1 del B, basándose en los virus que han circulado en el otro hemisferio en la temporada anterior, se preparan las vacunas. ¿Qué ocurre? Que tiene que haber una concordancia entre lo que se ha estimado que iba a pasar y los virus que realmente nos afectan después. Probablemente hubo alguna mutación, porque son gérmenes que mutan mucho, hubo alguna mutación que hizo que no todos estuvieran recogidos en las vacunas que se habían preparado. No existe otra forma de hacerlo, se preparan de esta manera, pero lo que sí observamos y coincide con lo que se ha publicado es que incluso las personas que padecieron la enfermedad, esta fue más leve. Es decir, independientemente de que algún año las mutaciones de virus hagan que la cobertura sea menor, está indicado vacunarse, porque probablemente, aunque padezcamos la enfermedad, va a tener menos gravedad. Ana, ya para terminar, una campaña, ¿no?, contra la gripe, la vacunación, que aprovecháis también para poner dosis de la vacunación de la enfermedad del neumococico. El neumococo
Es un germen, es una bacteria que causa enfermedades graves. Es conviviente de la vía aérea, pero en personas con especial riesgo por tener enfermedades crónicas o porque su sistema inmune esté alterado, puede ocasionar lo que llamamos enfermedad neumocócica invasiva, tanto neumonías, que es el principal hecho, como meningitis u otitis. Lo que se pretende con estas vacunas es evitar ese tipo de enfermedades, las invasivas, las que pueden matar o pueden ocasionar una enfermedad grave. Desde hace años hay ya una estrategia de vacunación que se aprovecha la coincidencia con la gripal, porque bueno, es más cómodo, los pacientes se adhieren más a ponerse la vacuna, y que en Castilla y León se establece a partir de los 60 años. Hay una vacuna que es la polisacárida, que es la que se ha incluido en el calendario vacunal. Se coloca una vez en la vida, ocasionalmente en algún subgrupo de pacientes específico se hace una revacunación también en la vida, y además tenemos algunos pacientes a los que nosotros les indicamos otro tipo de vacuna mucho más reciente, que es la conjugada, que mejora la respuesta inmune, y esa normalmente se la indica el especialista en función de alguna patología concomitante, pero es bueno adaptarse, que los pacientes se adapten al calendario vacunal que se ha establecido, porque está hecho por expertos teniendo en cuenta las condiciones de los pacientes y de ambientales, de temperaturas, de climas, de prevalencia de unos u otros gérmenes, y yo creo que sería bueno que todos asumamos como bueno para la sociedad el que nos vacunemos de aquellas patologías en las que es posible. En todo caso, es una decisión suya. Desde aquí, desde la mano de los profesionales como Ana, les aconsejamos los beneficios, ¿no?, de estas vacunas. Gracias de verdad por haberte acercado, Ana. Y de las vacunas, precisamente, seguimos hablando, porque la Consejería de Sanidad universalizará la vacuna de la varicela a partir de abril. Será gratuita y se suministrará a los 15 meses y a los 3 años en niños nacidos en el año 2015. Del mismo modo, y a partir de enero, la vacuna se va a administrar a aquellos nacidos a lo largo del 2013 que no pudieron ser vacunados en su día ante la medida del Ministerio de Sanidad de retirarla de las farmacias. Desde la Consejería aseguran que esa decisión fue un error y anuncian el nuevo calendario con una inversión de 1.300.000 euros. Nos vamos unos minutitos a publicidad y después nuestra sección de salud y bienestar con Ana Matei. Celebramos también, conmemoramos el Día Mundial de la Psoriasis. Y ahora toca este hueco pues para alimentarnos mejor, y que mejor, con Ana Matei. Muy buenas noches. Buenas noches, Vero. Hoy vamos a hablar del ácido úrico, una patología, un problema, mejor dicho, que tienen, yo creo que muchas personas, y que puede desencadenar una enfermedad, la denominada la gota. Vamos a hablar de si se puede o no reducir el ácido úrico. ¿En qué consiste, Ana? ¿O en qué se tiene que basar una dieta de ácido úrico? A ver, basarse como tal, una dieta como tal no es que exista, sí que existe una serie de recomendaciones para esas personas o alimentos que tiene que eliminar o que tiene que limitar. Como tú bien has dicho, la gota además es una enfermedad que es la artritis más dolorosa que existe, se produce en el dedo gordo del pie y es como que tuviéramos una quemadura pero por la parte de dentro. Entonces, si se pueden evitar todas esas dolencias, muchísimo mejor. También muchas veces el ácido úrico se acumula en cuestión de cálculos, lo típico de conocidos como las piedras del riñón o los cálculos de riñón. Entonces, que eso también está producido por un exceso de ácido úrico en nuestro metabolismo.
En cuestión a lo que tú has dicho de la dieta, no es una dieta como tal, sino una serie de recomendaciones que se tienen que seguir es que tienen que beber abundante agua, ya que esa toxina lo que hacemos es eliminarla a través de la orina. Tienen que controlar mucho el peso, o sea, no tienen que tener un exceso de peso, no tienen que hacer ayunos prolongados, lo cual quiere decir que tenemos que intentar hacer las 5 comidas que siempre decimos y que no pasen más de 3 o 3 horas y media entre una ingesta y otra. Tienen que disminuir el consumo de alimentos que son ricos en purinas, que además hoy se han mencionado mucho con esto nuevo que ha salido de la Organización Mundial de la Salud, como son las vísceras, la carne roja, los patés, los embutidos y cosas así. Disminuir el consumo de alcohol, bebidas carbonatadas y bebidas azucaradas. Reducir lo que es el consumo de sal, incluso si pueden evitarlo mucho mejor, porque lo que hace la sal muchas veces es que hay gente que retiene líquidos y en esas retenciones lo que puedes hacer es aumentar esos niveles de ácido úrico si eres propenso a ello. Y evitar una vida sedentaria y intentar evitar lo máximo posible lo del tabaquismo. ¿Hay relación del ácido úrico con la obesidad? Sí que hay relación, porque un aumento del peso o lo que es la obesidad como tal está relacionado con un aumento de los niveles de ácido úrico en sangre y una disminución de la excreción de los mismos, lo cual que una persona cuando tiene un bajo peso lo que hace es que tener menos niveles de ácido úrico en sangre y ayuda en la excreción de esos mismos, o sea que sí que está relacionado. Las legumbres, siempre ha habido el rumor de que han tenido mala fama en cuanto al ácido úrico. ¿Esto es cierto, Ana? Pues a ver, las legumbres la cuestión es que tienen un componente que son las purinas, que los que hemos dicho que tienen que buscar alimentos ricos bajos en purinas, pero dentro de las legumbres las que destacan por tener niveles más altos son las habas y las judías. También se considera un poco ahí las lentejas, pero no obstante, las personas que tienen el ácido úrico alto se les recomienda que consuman legumbre. ¿Por qué? Porque la legumbre, cualquiera cuando lo elaboramos en casa, unos garbanzos o unas alubias, estamos hablando de legumbre en seco, antes de ser cocinado, no los típicos botes. Lo que hacemos es dejarles en reposo en agua por la noche, la mayor parte de la gente, o lo dejas durante un largo periodo de horas, y luego lo que hacemos es cocinarlas, que al final lo que hacemos es servirlas o cocerlas o meterlas a la olla. ¿Qué es lo que hacemos con ese proceso de cocción? Que la mayoría de las purinas se quedan en ese agua. Entonces lo que hacemos es reducir esa cuestión de decir, no, es que las legumbres nos van a subir el ácido úrico, no, incluso lo que pueden hacer es reducirnos el ácido úrico. Entonces están aconsejadas menos, por ejemplo, las habas y las judías verdes, que sí se desaconsejan, o reducir el consumo de ellas. Uno sobre todo de los alimentos que dicen que son más beneficiosos para las personas que padecen ácido úrico son las alcachofas, Ana. Pues sí, la alcachofa además es una de las verduras, es más, para reducir el ácido úrico siempre se dice que se aumente también el consumo de verduras y hortalizas, y las alcachofas además tienen la propiedad de que son muy diuréticas, entonces es algo que se aconseja mucho que consuman para estas personas, y además que cuando ellos vayan a cocer o a hervir esa alcachofa, siempre y cuando sea fresca, desechando las hojas que sean más duras, comiendo las que no son tan duras y comiendo el resto de la alcachofa, y que siempre ese caldo que nos queda de hervir o cocer la alcachofa, que lo bebamos, porque ahí es donde nos van a quedar las mejores propiedades y lo que es muy diurético para poder arrastrar esa toxina a través de la orina. Bueno, algo a lo mejor que no sabíamos, ¿no? Beber ese caldo de la alcachofa. Eso es imprescindible. Bueno, entonces lo prohibido sobre todo, el alcohol. Prohibido el alcohol, disminuir el consumo de alcohol, las bebidas gaseosas como es ahora, yo que sé, las bebidas carbonatadas, la Coca-Cola, la Fanta, el Cas, todo esto, las bebidas azucaradas como son los zumos procesados, no estamos hablando de los zumos naturales, sino los zumos procesados, las vísceras, los patés, las carnes rojas, los embutidos, que a todos nos gustan los típicos bocadillos de embutidos, esta gente debería de eliminarlo totalmente. O sea, eliminarlo directamente de la dieta. Eso es, reducir el consumo de sal, por lo que hemos considerado anteriormente, y los alimentos que hemos citado es que tienen que eliminarlos, o sea, no es reducirlos, es intentar evitarlos. Y los patés o todos los productos que vemos que son procesados, una manera así de poder recordar a aquellas personas que tienen ácido úrico qué alimentos son los que tienen que eliminar, van en relación con los alimentos que están limitados o tienen que eliminar las personas que tienen hipercolesterolemia o que consideramos que tienen mucha cantidad de grasa. Bueno, pues a ver si les sirven estos consejos. Vamos a dar, Ana, un menú para que puedan mañana cocinar en sus casas. Vale, bueno, pues como vamos alternando un poquito lo que son los desayunos, los almuerzos y todo eso. En el desayuno, pues el café con leche, la gente que tome café, o la gente que tome leche sola, da exactamente igual. En vez de con galletas, pues con pan con mermelada, para hacerlo diferente. Pero que el pan sea pan de barra, ¿vale? Que no sea ni biscotes ni pan Bimbo. Y la mermelada, pues del sabor que más nos guste, sin abusar en grandes cantidades. A media mañana tomarnos unos frutos secos, como son las nueces, ahora que son de temporada. Y si nos gustan las infusiones, pues un
unificarlo con una infusión. A la hora de comer vamos a hacer una bichisua, que es una crema de porros que además se hace con leche, está súper rica, y con patatas. Simplemente es hacerla una crema como tal, pero podemos lo que es cocinar un poquito de leche con el aceite, hervir la patata y el puerro y luego unificar la patata, ese poquito de leche que hemos hecho, hacerlo bien aplastado como un puré espeso, vamos añadiendo el resto de la leche, luego el puerro y lo trituramos todo hasta que nos quede una consistencia un poco espesa. Todo el mundo dice que se debe consumir en frío, pero también se puede consumir en caliente, así que no hay problema. De segundo plato, pues pescado azul, bonito a la plancha, por ejemplo, y de postre unas mandarinas, que las podemos sustituir por naranja y además es fruta de temporada, y nuestro trocito de pan, ese que no falte. Para merendar, pues un café con leche con fruta, por ejemplo ciruelas, o si nos apetece otra fruta, pues otra fruta, y para cenar vamos a hacernos una tortilla de huevos con tomate, pero de pieza de tomate, y si no nos gusta, pues nos hacemos una ensalada de tomate con huevos cocidos, y de postre un trocito de queso fresco. Bueno, pues ahí tienen ese menú. Ana, te esperamos la próxima semana, bueno, la próxima semana no, que es el Día de los Santos, a la siguiente, que hablaremos de algo que has comentado, que ha comentado, mejor dicho, por primera vez la Organización Mundial de la Salud. Dice, ¿no?, que la carne procesada puede causar cáncer. ¿Es para asustarnos? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues hablaremos de ello. Gracias de verdad. Gracias a ti, Vero, gracias. Vamos a ver un reportaje porque, preocupados en exceso por la adicción de los jóvenes a los móviles, una pregunta que sí se percibe en la sociedad, aunque esta alarma no ha llegado a las consultas de psiquiatría. Tan solo 2 o 3% de pacientes que acuden a las consultas llegan a considerarse como un caso patológico. Los problemas derivados del uso de dispositivos móviles por parte de jóvenes y adolescentes están sobreestimados por la propia sociedad en general. Una alarma que tal vez sea innecesaria, ya que en las consultas de psiquiatría no se percibe tanto. Solo un 2 o 3% de pacientes llega a considerarse como un caso patológico. Yo creo que hay un punto de alarma innecesario, pero que por otra parte tampoco tiene mayor trascendencia. Es decir, que esto ha sucedido siempre. Siempre que se incorpora una tecnología, algo nuevo en la sociedad humana, siempre se ha criticado. Se criticó a los libros, o sea, que cuando se inventó la imprenta. Y se ha criticado a Internet, y se ha criticado a todos los sistemas nuevos que se incorporan a la vida humana. El tiempo al final se encarga de situar las cosas en su sitio y de saber cuánto de problemático, cuánto de patológico y cuánto de una simple alarma social tiene la cosa. Ahora mismo estamos en un montón de alarma, ¿no? Todo el mundo opina, las nuevas tecnologías, los aparatitos, los móviles, las pantallas en general son perjudiciales para la salud, para la convivencia, pero eso hay que demostrarlo. Y la ciencia, ¿qué nos dice? Pues más o menos hay trabajos en ambos sentidos, perjudiciales para algunas cosas, beneficiosos para otras. Yo podría decir ahora mismo que el 50% de los trabajos de investigación que se hacen y de los libros, etcétera, demuestran ciertos perjuicios y el 50% demuestran ciertos beneficios. Luego la cuestión es según y cómo. Si atinamos con el según y cómo, a lo mejor beneficiaremos más que perjudicaremos a los jóvenes, a los cerebros de los niños, en definitiva. El jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos considera que el uso de dispositivos móviles u otras tecnologías ofrecen ventajas en los jóvenes para aspectos vinculados a su desarrollo. En ese momento del inicio del desarrollo de esas habilidades cerebrales es cuando podríamos decirle a ese padre no que autorice al niño tener el móvil, sino que es cuando el niño puede empezar a tener beneficios, no solo perjuicios, sino beneficios del uso de las tecnologías. Antes, por ejemplo, hay muchos programas psicoeducativos, de estudios de videojuegos, etcétera, que se sabe que han demostrado que se desarrollan más rápidas ciertas habilidades, especialmente motoras, de coordinación, que luego permiten la relación con el mundo desde muy pequeños. Para pasar del exceso del uso de estas tecnologías a llegar a ser una adicción, hay conductas que son claras de detectar en casa. Esto se puede convertir en un caso patológico cuando los jóvenes hacen una utilización de las nuevas tecnologías que implique energía, tiempo, dinero o incluso correr un riesgo para la salud, además de una pérdida clara de control. Hay dos puntos críticos que son muy fáciles de detectar. La irritabilidad cuando no están online o cuando no están jugando y el ya voy. Ahora mismo acabo. Y ese ahora mismo puede ser 3 horas. Y
esto se detecta especialmente en los niños que ya tienen por su propio modo de ser cierta inquietud, cierta irritabilidad, cierto desasosiego, o bien porque tienen trastornos de ansiedad excesiva, o bien porque tienen esta famosa enfermedad que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que son, por cierto, la mayor parte de los casos que tienen a su vez adicción. Es decir, que hay una mayor relación entre padecer esta enfermedad y tener más riesgo de hacerte adicto. Conclusiones que se basan en un muestreo efectuado en unos 300 niños de 10 a 18 años, llevado a cabo por Ana Isabel Ledo, autora de una tesis doctoral sobre este asunto que dirigió el psiquiatra Jesús de la Gándara. Y ahí lo que veíamos es que muchos padres dicen, mi hijo es adicto, pero solo un 1% de los niños que recibimos, o menos incluso, son derivados desde medicina, desde pediatría, etcétera, por un uso inadecuado de las nuevas tecnologías. ¿Cuántos de verdad de esos niños, de esos cientos de niños que recibimos cada año son adictos a las tecnologías? Que tienen un uso problemático, es decir, que le está generando algún problema de relación con su familia, etcétera, entre un 15 y un 30%, ¿no? En ese margen nos movemos. Ahora, que tengan ya un patrón clarísimamente adictivo, que esté generando problemas de relación, problemas en los estudios, problemas con los compañeros, comportamientos inadecuados, sufrimientos y pérdida de control, no supera un 3%. Las terapias para este tipo de problema no van más allá de realizar tratamientos psicológicos y de tipo educativo en el ámbito familiar, aunque sí que hay un porcentaje de niños que hace que su repetida ansiedad acabe en un tratamiento farmacológico. Este próximo jueves se celebra el Día Mundial de la Psoriasis, una enfermedad crónica y no contagiosa de la piel que afecta a más de un 2% de la población mundial. 1.300.000 personas padecen psoriasis en España. Hoy nos acompaña el director a nivel nacional de la Asociación Española de Acción Psoriasis, Santiago Alfonso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Te agradecemos, ¿no?, que te hayas acercado desde Barcelona hasta Burgos para contarnos y para acercarnos lo que es la psoriasis, una patología que no se tiene muy en cuenta hoy en día. Bueno, es una patología recurrente, ¿eh? El 2% de la población padece psoriasis. Hablamos de más de 1 millón de personas en España y en la provincia de Burgos casi 9.000 personas. Es una enfermedad que todo el mundo en su entorno la conoce porque seguro que tiene algún amigo o algún conocido que la padece. Es una enfermedad de la piel y es una enfermedad que hay que decir bien claro que no es una enfermedad contagiosa. Nadie por tocar un paciente con psoriasis, una placa de psoriasis, va a recibir el contagio. Una enfermedad, como has dicho, muy común, cualquiera puede padecerla, sobre todo en qué edad se comienza a tener psoriasis. Como dices, es una enfermedad que cualquier persona la puede padecer. El hecho que no la tengamos ahora no quiere decir que algún día se nos manifieste. Suele presentarse entre los 15 y los 35 años, es donde suelen debutar mayoritariamente los pacientes. Una edad también difícil, ¿no? Una edad donde todas las cosas importantes te pasan en esa franja de edad. Sus síntomas son muy claros, ¿no? Sí, la psoriasis, si me permites, es una explicación sencilla. El organismo, nuestro sistema inmunitario, fabrica piel donde no hace falta, envía una señal incorrecta al sistema inmunitario y la piel se acumula y por eso el paciente se escama, ¿no? Porque hay una acumulación, hay una proliferación celular exagerada. El paciente con psoriasis fabrica más piel que una persona normal. ¿Es una afección ya de por vida? Es una enfermedad de por vida. Lo que pasa es que lo que sí puede es causar brotes. Hay gente que le aparece y le desaparece en unas temporadas más largas, pero es una enfermedad que el paciente la va a tener toda la vida. ¿Es peligrosa? No, peligrosa en ningún momento. Si te refieres por peligro inminente la muerte del paciente, pues no, se entendería que no. Lo que pasa es que es una enfermedad que hay que aprender a convivir con ella. Es una enfermedad que afecta, ¿no?, o corren riesgos de padecer otras enfermedades las personas que la tienen. Sí, la ciencia lo está diciendo. Por el hecho de padecer psoriasis, por padecer de esta inflamación, ¿no?, de la piel, hay otras enfermedades asociadas, como puede ser, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Hay más alta prevalencia de enfermedad de Crohn, hay más prevalencia de infartos de miocardio, de riesgos cardiovasculares, como decía, y también es una enfermedad muy asociada, o un trastorno asociado, es la afectación psicológica que comporta la psoriasis. Santiago, una persona que padece psoriasis, ¿qué debe de hacer?
¿Qué debe hacer? Pues cualquier persona que detecte una alteración de su piel ha de consultarlo con su médico. En este caso, la especialidad son los dermatólogos, ¿no? Y lo que va a hacer es seguir los consejos de su dermatólogo. No preocuparse, pero sí ocuparse de su piel. Este año la campaña, ¿no?, que vais a realizar esta semana cuando se celebre el Día Mundial de la Psoriasis es bajo el lema, ¿no?, confianza, acción y cambio. Sobre todo queréis reforzar la atención en el paciente. Sí, el paciente requiere unos cuidados especiales, requiere una atención especial. Es una enfermedad, como te decía, tiene un fuerte componente psicológico. Hay que acompañar al paciente, hay que explicarle su enfermedad si la va a tener toda la vida, hay que formarlo, lo que ahora se denomina empoderar al paciente, ¿no? Debemos acompañarle en el proceso y que el paciente tenga todas las herramientas para poder manejar mejor su patología. ¿Qué es lo que perseguís, sobre todo desde la asociación, este año? Perseguimos básicamente que el paciente se active con su patología, ¿no? Esa confianza, ese cambio, ¿no? Que el paciente tome las riendas de su patología, verdaderamente se preocupe de ella, se encargue de ella, sepa interrelacionarse con sus sanitarios, ¿no? Y que sobre todo también en su entorno lo explique, ¿no? Hay muchos pacientes que no lo explican en su entorno, que ocultan su psoriasis, y también es parte de la terapia, ¿no? El hecho de explicarlo en tu entorno y a liberarte de la carga psicológica que comporta una enfermedad como la psoriasis. Sí, experiencias hay, ¿no? Porque como bien dices, son muchas las personas, miles, por ejemplo aquí en Burgos, que padecen esta patología. Sí, en la provincia de Burgos hablábamos de 9.000 personas y ahora tenemos todo a favor, ¿no? Sí que los tratamientos, si luego quieres comentamos, van avanzando mucho, pero también este compartir, este abrir la puerta nos lo ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora en eso nuestra asociación desde hace 23 años lidera el proyecto de atención al paciente y estamos trabajando en redes sociales muy intensamente. Has de contar que nosotros más o menos manejamos ahora 15.000 personas que están dialogando sobre psoriasis en las redes sociales, y ahí es bueno, ¿no?, con la moderación de la asociación, que se produzca ese diálogo, ese intercambio de experiencias, al final hablar de igual a igual. Ahora mismo, creo, y mejor nos lo vas a decir tú, Santiago, los fármacos, ¿no?, han evolucionado y sobre todo han demostrado este año su eficacia, ¿no?, y la mayor eficacia. Sí, exactamente. La farmacología, por suerte, en psoriasis y en muchas patologías está avanzando, pero solamente en psoriasis es una de las enfermedades que hay más investigación, que también hay más confianza, ¿no? En el lema nuestro, hay más esperanza en los pacientes con psoriasis. Sí que es verdad que son medicamentos de tecnología avanzada, con la cual cosa estamos luchando, porque su precio, aunque para los pacientes sea gratuito, ¿no?, los sistemas sanitarios públicos, bueno, pues están atentos al control de esta farmacología, pero sí que está demostrando una gran respuesta, sobre todo en aquellos casos de psoriasis moderada o grave, ¿no?, que son aquellas que ocupan una gran extensión del cuerpo. ¿Y la calidad de vida de estos pacientes con estos fármacos cómo es? Hombre, hay un antes y un después, ¿no? O sea, cuando una persona tiene una invasión de la piel importante por la psoriasis y se enfrenta a la vida normal, a la vida social, a los gimnasios, a las piscinas, a convivir, a las playas, pues claro, siempre son fruto de las miradas de otra gente. Entonces, muchas veces hasta el paciente se avanza esta exclusión, ¿no?, y se queda en casa. Y en cambio estos nuevos tratamientos están ofreciendo lo que se denomina un blanqueamiento de la piel, con la cual cosa, claro, mucha gente está volviendo a nacer de la mano de estos fármacos. Son brotes o escamas, ¿no?, como así decirlo, que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Sí, la psoriasis, la manifestación principal son esta escamación que dices tú. Prácticamente se produce en cuellos, en el cuero cabelludo, en la zona sacra, en rodillas. Hay gente que tiene otro tipo de manifestaciones con psoriasis. Y aquí, si me permites, antes comentabas qué enfermedades hay relacionadas con la psoriasis. Hay otra variante de la psoriasis que es la artritis psoriásica, que es la inflamación de las articulaciones. Los pacientes con psoriasis son más propensos, tienen una mayor probabilidad de padecer la artritis psoriásica, que es otra variante que está encima, es más incapacitante por el hecho de producirse las articulaciones. ¿Qué es lo que produce esta enfermedad, la artritis psoriasis? Pues produce falta de movimiento, rigidez y muchas veces deformación de las manos o de las articulaciones. ¿Hay un alto porcentaje de personas que padecen psoriasis que finalmente acarrean esta enfermedad? Sí, por decirlo así, la psoriasis puede ser la puerta de entrada, o es la puerta de entrada de muchos pacientes con artritis psoriásica. El 30% de los pacientes con psoriasis van a padecer artritis psoriásica, eso nos lo dice la evidencia científica.
Pues Santiago, te agradecemos mucho que te hayas acercado hasta aquí y sobre todo, bueno, pues aquellas personas, ¿no?, que nos puedan estar viendo, que tengan esta patología, psoriasis, la campaña de este año, ¿no?, compartir la experiencia. Sí, muchas gracias a vosotros y sobre todo invitaría a aquellos pacientes que tengan psoriasis que conozcan más su enfermedad y que sobre todo se puedan dirigir a Acción Psoriasis, donde recibirán esa información y ese acompañamiento tan necesario. Muchas gracias por haberte acercado. Vamos nosotros a ver a una noticia. Les vamos a hablar de una enfermedad rara, la fibrosis quística. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos coordinará una investigación que busque un tratamiento para esta patología que en la actualidad es incurable y potencialmente mortal. Desde este laboratorio surge la idea para buscar un tratamiento que ayude a paliar los efectos de la fibrosis quística, una enfermedad genética sin cura que afecta a 1 de cada 5.000 personas y que impide el funcionamiento de órganos vitales. El nuevo planteamiento busca el origen del problema. Como la fibrosis quística, su origen está en un defecto en el transporte de iones, lo que proponemos es preparar moléculas sencillas que sean capaces de sustituir esa acción que no está funcionando correctamente debido al defecto que hay en la proteína. Es una terapia que actualmente es innovadora porque no existe nada parecido. Una enfermedad incurable que sin embargo sí cuenta con tratamientos para alguna de las variantes de las patologías. La novedad de esta idea es que ayudará a todos los afectados por igual. Es decir, algunos de los tratamientos que empieza a haber ahora, gracias a la investigación, están centrados en los pacientes que tengan un tipo concreto de mutación como origen de esta enfermedad. La solución que proponemos nosotros al tratar el defecto básico de la enfermedad sería potencialmente de aplicación para todos los pacientes de fibrosis quística. Actualmente no tiene cura y esto tampoco sería una cura, pero idealmente al suplir la función que está perdida en los pacientes de fibrosis les permitiría hacer una vida normal. Su idea ha sido la única coordinada por una entidad española que ha conseguido la financiación de la Comisión Europea para la investigación. Burgos desarrollará la parte química y el resto de los socios completarán los campos. Es un proyecto de 3 años de duración. Los resultados se verán después de estos 3 años. De forma ideal, lo que nosotros queremos conseguir con este proyecto es completar el desarrollo preclínico de estas moléculas. Las moléculas que somos capaces de hacer en Burgos, que sean capaces de realizar esta función que nosotros estamos planteando en modelos celulares y modelos, por ejemplo, de ratón. Al cabo de estos 3 años, si todo tiene éxito, dejaría listas estas moléculas para empezar una fase clínica de las moléculas, que ya sería el desarrollo de cara a conseguir un potencial medicamento a partir de esas moléculas. Es muy emocionante el poder trabajar sabiendo que es una investigación que potencialmente puede llegar a desarrollar un medicamento. Por ejemplo, en este caso, que se trata de una enfermedad incurable, que nosotros podamos aportar un grano de arena en ese camino hacia conseguir un nuevo tratamiento, pues algo que motiva y que pues es muy ilusionante. La investigación comenzará a desarrollarse durante 3 años el próximo enero. Si su idea tuviera éxito, podrían pasar al menos 10 hasta el desarrollo global del tratamiento. Nos despedimos ya aquí en Cita Previa. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Le esperamos después de Los Santos el próximo lunes. Mañana más 8 Magazine a partir de las 10 de la noche. Gracias, chao.